¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludamos en esta mañana a través de los micrófonos del núcleo Radio Mina en el 95.3 de FM. Y a los que nos siguen en redes sociales, estamos por Minamérica. Ya saben, puede buscarlo en la página de YouTube y por Spotify. Hoy nos acompaña una excelente ginecobstetra, la doctora Lisbeth del Carmen González Jara. Vamos a tratar un tema de mucho interés. Hablaremos sobre el Papá Nicolau y la colposcopía. También contamos con la presencia de dos grandes compañeros conductores de estos programas, el licenciado en psicología, el licenciado Marcos Antonio León Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor. Un gusto estar aquí. Y nuestro compañero también, conductor y ginecostetra también, el doctor Ulises Medina Toledo. ¿Qué tal, Ulises? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y como es el protocolo de este programa, vamos a darle las gracias a la doctora por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Y como siempre, la primera pregunta, ¿qué es el Papa Nicolau y a partir de qué edad se debe realizar? Ok, muy bien. Buenos días a todos y es un placer estar aquí con ustedes. El Papa Nicolau es un estudio que se realiza a la mujer tomando células o una pequeña muestra del cuello del útero, comúnmente conocido como matriz, pero la zona en especial en que se toma esta muestra es en el cuello del útero. ¿A partir de qué edad? Bueno, existen ciertos lineamientos, tanto americanos como mexicanos, que nos dicen que a partir de los 21 años debe de realizarse o 3 años después de que la mujer empezó vida sexual. Y empieza a los 14 años, por decirlo así. Entonces debe de iniciarse su estudio pues 3 años después de los 14 años, que serían 17 años, para poder empezar a detectar pues ciertas enfermedades. Y una de las principales enfermedades que detecta el Papa Nicolau, o más bien el objetivo para el cual se realiza, es el tamizaje de cáncer cervicouterino. Muy bien. Una pregunta que en el ámbito ya como mujer, aparte de ser doctora, se lo hago desde este punto de vista en los dos aspectos. ¿Cómo se hace el Papa Nicolau? Y usted como mujer, que no quiero que nos dé respuesta a esta pregunta. ¿Es doloroso? Bueno, el Papa Nicolau se realiza en el consultorio del especialista, del ginecólogo, aunque en ciertas campañas también puede hacerse por el médico general en las campañas de los centros de salud cuando vamos a las comunidades. Se realiza en posición ginecológica en una mesa de exploración y con cierto material especializado. En cuanto a la cuestión de es doloroso, ese es un mito. La mayoría de las mujeres evaden esta prueba precisamente porque dicen me va a doler. Pero más allá de dolor, no podría decir que no es doloroso, pero sí es incómodo. Dijo una pregunta, perdón, dijo usted la palabra posición ginecológica. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se encuentra la mujer al momento de la exploración? Ok, la posición ginecológica es la paciente recostada en una mesa de exploración con las piernas separadas y elevadas. Bien. Ahora bien, doctor Ulises, usted también en su aspecto de ginecólogo, ¿qué se valora en un Papa Nicolau? Bueno, es importante recordar que se llama Papa Nicolau por una persona que fue quien diseñó este estudio, esta prueba. George Papanicolaou fue el primero que empezó a tomar esta muestra a su esposa precisamente y empezó pues a colocar unas ciertas tintas a esas tomas y ver en el microscopio los cambios que se iban generando en el cuello de la matriz. El estudio de Papanicolau es un estudio que sirve para detectar cáncer. ¿Qué quiere decir? Que entre más avanzado esté el problema, más fácil le va a ser al estudio hacer este diagnóstico. Lo que valora es la forma y el tamaño celular. Se hace, como bien dijo la doctora Liz, se hace un raspado, aunque hoy en día ya existe el Papa Nicolau en base líquida, que es una toma como si fuera una brocha, se recorre precisamente en todo el cuello cervical y en su parte interna, y ahí lo que va a hacer es arrastrar las células superficiales cervicales, que las cuales se van a ir primero a pintar o a colocarle esa tinción y posterior a observar bajo un microscopio. Y precisamente lo que se va a valorar ahí es el tamaño y la forma.
se ha visto que las células cervicales, cuando se van presentando alguna situación, en este caso algún cáncer o alguna lesión inicial, va cambiando la arquitectura, va cambiando la forma, es la forma celular, y esto es lo que nos va a ir arrojando las probabilidades de que esta persona pueda tener o no un problema, en este caso como un cáncer cervicuterino. Pero también puede detectar lesiones iniciales o infecciones de virus de papiloma humano, y también otras infecciones muy específicas. Obviamente, si es muy evidente, aunque no es para eso, el estudio de Papa Nicolau no es para detectar infecciones bacterianas. En algunas ocasiones se puede alcanzar a ver ahí alguna bacteria, pero es un estudio que está diseñado para detectar principalmente cáncer cervicuterino. Usted dijo cáncer cervicouterino. ¿Esta técnica del Papa Nicolau es exclusiva para el cáncer cervicouterino? No, esta tinción se puede ocupar en varias pruebas, en varias muestras, dependiendo de lo que se vaya a estudiar. De hecho, se llama Papa Nicolau por la tinción, pero en sí esta tinción se puede hacer en varios estudios, y ya se tomó como algo exclusivo, como si fuera un estudio ginecológico. La verdad es que no, se llama Papa Nicolau por el colorante que se ocupa al hacer esta prueba. Doctora, ¿qué resultado en un Papa Nicolau nos haría sospechar de cáncer cervicouterino? Muy bien, como bien lo dijo el doctor Ulises, el Papa Nicolau nos consiste en tomar muestras del cuello del útero para valorar el cambio en la arquitectura. Cuando nos reportan el resultado del estudio, el ginecólogo toma la muestra, pero quien manda el análisis es el médico patólogo o el citotecnólogo. Ellos son los que nos mandan un reporte escrito con imágenes y contexto, y en el texto generalmente nos reportan cambios en las células del cuello del útero. Pueden ser, por ejemplo, células de morfología no determinada, o pueden ser la descripción lesiones intraepiteliales de alto, bajo o moderado grado. Esto se interpreta de manera que no es un resultado, ¿cómo lo puedo decir? Un resultado definitivo. Tenemos que corroborarlo con otro estudio adicional para poder decir que la paciente tiene o no tiene un cáncer cervicuterino. ¿Con qué frecuencia se debe realizar un Papa Nicolau? El Papa Nicolau depende mucho el resultado y la edad de la paciente. Si la paciente se encuentra entre los 21 y los 29 años, generalmente se hace cada 3 años. Si la paciente se encuentra entre los 30 y los 65 años de edad, se puede hacer cada 3 años, o si se complementa con estudios que determinan la presencia de virus del papiloma humano, que ya son técnicas específicas de tipo inmunológico, se puede hacer cada 5 años. Y si se encuentra un resultado alterado, a veces la frecuencia se reduce hasta cada 6 meses o anual, para ver el seguimiento de esta enfermedad. Muy bien. Una mujer en la menopausia debe seguir realizándose el Papa Nicolau, doctor. Sí, claro, sí se debe de hacer ese estudio. Hay que recordar que el Papa Nicolau es un estudio para detectar cáncer. Una de las dudas o una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en la consulta es: doctor, ¿por qué ahorita el Papa Nicolau me está reportando un problema y yo ya me he hecho muchos anteriormente y me salieron normales? Y esto contesta tu pregunta. Efectivamente, hay que hacerlo hasta la edad aproximadamente de los 65 años, siempre y cuando todos los Papa Nicolau hayan salido normales. En algunas situaciones podemos omitir ya esta prueba, pero desde los 21 hasta los 65 se tiene que hacer. Se considera una mujer en la etapa de la menopausia aproximadamente los 50 años, más o menos 2 años. Entonces sí hay que hacerlo. ¿Y por qué? Se ha visto es relacionado el cáncer cervicuterino con el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano
es una infección que se adquiere principalmente por transmisión sexual, que puede tener una latencia desde 2 semanas hasta 45 años. Eso quiere decir que una persona que pudo haber adquirido el virus de papiloma humano en la adolescencia, en una edad de los 20 años, 30 años, se puede haber reflejado precisamente en la etapa de la menopausia. Por eso, la menopausia no es un estado en el cual excluya este estudio, al contrario, se tiene que seguir haciendo porque muchas veces este virus queda en forma latente y se manifiesta precisamente a esta edad. Entonces sí hay que hacer el estudio de Papa Nicolau en el estado, aunque una mujer esté en menopausia, se tiene que hacer. Se dice que en una mujer embarazada se puede realizar el Papa Nicolau o representa algún riesgo, se omite. No se debe de omitir. En una mujer embarazada también se debe de realizar y aplican las mismas frecuencias con que se hace a una mujer no embarazada. Y con mayor razón, si la paciente nunca ha tenido un estudio de Papa Nicolau en su vida, es el momento de realizarlo. Y quisiera también comentar otro aspecto antes de avanzar en las preguntas, que también depende mucho en los factores de riesgo de las pacientes. Es un estudio, el Papa Nicolau, que se deben hacer todas las mujeres por igual, sanas y con alguna enfermedad. Pero si la paciente tiene un factor de riesgo para presentar el virus del papiloma humano, que si bien comentó el doctor Ulises, es uno de los virus que está asociado a la presencia de cáncer cervicouterino, pues entonces si hay estos factores de riesgo, con mayor razón se debe realizar el estudio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es múltiples parejas sexuales, inicio de una actividad sexual temprana, fumar también está asociado a la presencia de cáncer cervicuterino. Si ya tuvimos antecedente de presencia de virus de papiloma humano en un estudio previo, con mayor razón se deben realizar estos estudios. Y si la paciente tiene el virus de inmunodeficiencia humana, o también si tiene alguna condición que disminuya su estado inmunológico, como por ejemplo otro tipo de cáncer que está en tratamientos con quimioterapia. Diabetes es una enfermedad que también baja las defensas de las personas, y pues la paciente debe de realizarse estos estudios con mayor frecuencia. ¿Una mujer con histerectomía debe seguir realizándose el Papa Nicolau? Aquí es una pregunta interesante. La histerectomía, ¿qué es una histerectomía? Una histerectomía es una cirugía en la cual se retira el útero o la matriz. Si la histerectomía se realizó por una condición que está relacionada con virus de papiloma humano, definitivamente tiene que seguirse haciendo el estudio anual o como su médico ginecólogo le indique. Si la histerectomía no fue realizada por una condición asociada a virus de papiloma humano y fue a otra condición médica y la paciente tiene más de 65 años, pudiera omitirse el estudio del Papa Nicolau siempre y cuando cumpla ciertos criterios de haberse realizado estudios en los últimos 5 años o 10 años libres de enfermedad. ¿Qué, doctor Ulises, qué es una colposcopía y a partir de qué edad se puede realizar la colposcopía? Okay. La colposcopía es una exploración de la zona vaginal, de la zona cervical y de los genitales externos, apoyándonos de un aparato que precisamente se llama colposcopio. Ese es como un microscopio grande, por así decirlo, que nos acerca mucho a las imágenes y a las lesiones que puede tener en esta zona una mujer. La edad en la que se les debe de realizar pues, es la misma en la que se hace un Papa Nicolau, desde los 21 a los 65 años. Es un estudio que es un complemento. Si bien es cierto, la indicación para hacer una colposcopía es cuando un Papa Nicolau sale alterado, la verdad es que la colposcopía nos sirve o nos da mucha información para poder atender y poder ayudar desde que observamos a la paciente y poder tomar muchas de las veces una conducta es a seguir. Entonces es un estudio es poco invasivo porque sí hay que colocar igual a la persona en una posición
ginecológica en donde se abren las rodillas, se coloca un espejo vaginal y colocamos un líquido para ver si hay cambios de coloración, si se puede ver alguna verruga, si se puede ver algún tumor o para observar la mucosa vaginal a través del colposcopio. Entonces es un estudio que nos complementa y nos da un tipo de información diferente al Papa Nicolau, pero que nos va a ayudar mucho al tratamiento y al diagnóstico de la paciente. ¿Hay alguna preparación para poder realizar la parte de la coloscopía? No, a diferencia del Papa Nicolau, que sí se debe de evitar tener actividad sexual por lo menos 2 días antes, no estar en su periodo menstrual, no haber utilizado algún óvulo o algún medicamento. La colposcopía tiene esas ventajas que se puede realizar como esté la paciente. Se puede hacer menstruando, se puede hacer aunque haya tenido actividad sexual, se puede hacer aunque se haya colocado algún óvulo, se puede realizar. Entonces, no hay una preparación específica para que se pueda hacer ese estudio, que se tenga la disposición, los conocimientos adecuados y obviamente que la persona quiera someterse a ese estudio. Nuevamente, doctora Lisbeth, perdón, en su calidad de mujer y como profesionista en el campo de las enfermedades propias de las mujeres, ¿cómo se hace una colposcopía? Y en su calidad de mujer, ¿es dolorosa? Ok, bueno, aquí el doctor Ulises explicó que, bueno, la colposcopía se hace con ayuda de un instrumento adicional, que sería como una lupa gigante para poder observar bien el cuello del útero y todas las estructuras que se encuentran alrededor. En cuanto a si es dolorosa, es tan incómoda como un Papa Nicolau porque igual consiste en colocar un espejo vaginal, es incómodo, y aquí no utilizaría la palabra doloroso, pero sí puede presentar la mujer un cierto ardor por la sustancia que se coloca, porque es una solución similar al vinagre. Entonces es una situación de ardor, sobre todo si hay alguna condición que lo agrave. Por ejemplo, en un tejido sano pudiera no sentir ninguna incomodidad o un picor ligero, pero si trae una condición en la cual está muy inflamado todo el cuello del útero, hay una infección grave, pues entonces sí va a ser más ardoroso. Y lo que refieren, digo, que sí, pero también es pasajero. Claro. Las mismas pacientes lo dicen, que sí puede ser un poquito, como bien comenta la autora, al inicio, pero con el paso de los minutos ese ardor les va desapareciendo. Y lo que es importante es tolerable, es un estudio tolerable. ¿Qué es lo que se valora en una colposcopía? Colposcopía. Sí, Perdón. en una colposcopía se valora el tejido, las características del tejido del cuello del útero. Hay una zona en especial que corresponde al canal interno del cuello del útero y esa transición de la parte externa hacia la interna. Eso es lo que nos valora la colposcopía. Con la aplicación de las soluciones especiales hay cambios en la coloración y cuando ocurre un cambio en la coloración es una sospecha de que ese tejido en específico tiene cambios que sugieren infección por virus de papiloma humano. Entonces, no solamente es observar, aquí también estamos obligados a tomar una muestra de tejido y de nueva cuenta mandarla a analizar con el médico patólogo para que nos dé su opinión al respecto sobre qué tipo de tejido estamos viendo, si es un tejido normal, si es un tejido con una lesión inicial o es un tejido que tiene cáncer cervicouterino. Doctor Ulises, la doctora Lisbeth nos acaba de hablar de que es un procedimiento en el cual se toma una muestra. Esa muestra sabemos que se llama biopsia. ¿La biopsia es dolorosa? Sí puede doler porque es como hacer una mordida al cervix. Estamos hablando de unos milímetros de tejido, 2, 3 milímetros, pero eh, por la manera en que se toma, sí molesta a la hora que se toma esa muestra, que no es para todas, como bien lo comentó la doctora Liz, son solamente para aquellas
imágenes o para aquellas lesiones sospechosas de infección de virus del papiloma humano o de sospechosas de alguna lesión más severa, inclusive hasta un cáncer. Sí, a la hora, ese estudio se toma con una pinza especial, así se llama, pinza para biopsia, y es como si le pegara una mordida al cuello de la matriz, y sí, sí es dolorosa, pero igual, al paso del tiempo, al paso de los minutos, ese dolor se va disminuyendo y obviamente damos una medicación para que sea mucho más tolerable. Hay que recordar que si bien es cierto puede ser molesto y doloroso, es un estudio que nos sirve muchísimo para poder decidir qué tratamiento le vamos a dar o si hay que derivar a la paciente a otra especialidad. Entonces, cuando solicitamos una biopsia es porque hay una sospecha de que esa lesión puede ser severa. Entonces, hay que realizarse a pesar de que pueda ser dolorosa o molesta, es necesaria para tener un diagnóstico mucho más certero. Hablar ya de incómodo, de doloroso, ¿puede llegar también a ser sangrante? ¿Puede sangrar esa toma de biopsia? Al final de cuentas, cualquier procedimiento que se haga siempre se conlleva un riesgo. Y así sea una toma de biopsia, así sea un procedimiento, un cono cervical, una fulguración, un retiro de una verruga, siempre se va a conllevar el riesgo de un sangrado. Aunque no es común, no es frecuente que presenten un sangrado por una toma de una biopsia, sí hay un riesgo pero la verdad es que es poco frecuente. De las veces que he tomado una biopsia, afortunadamente ninguna ha tenido o ninguna ha presentado alguna hemorragia por la toma de una biopsia. ¿Qué es lo que se valora en este caso, en este estudio, doctora? La parte de la Colposcopía. Cuando, por ejemplo, existe algún cáncer, en este caso, el tratamiento tiene que ser tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, ya cuando se está diagnosticando un cáncer, estamos sugiriendo que inició por el virus del papiloma humano. Y sí, efectivamente, el esposo se debe de valorar también. Sin embargo, pues el tratamiento va más dirigido a la mujer, porque es la que tiene la lesión, independientemente de cómo se trate el esposo. Y aquí va implicado la prevención. ¿Por qué? Porque la única manera de poder prevenir una lesión por virus de papiloma humano es con el uso de preservativo. Si ya detectamos que hay una lesión en la mujer y que el esposo o la pareja también tiene presencia de papiloma en su zona genital, pues es conveniente utilizar preservativo para futuras ocasiones. Esa pregunta lo hacen mucho en la consulta y cuando hacemos el diagnóstico le quieren cortar la cabeza al hombre, ¿no? Se quieren divorciar, se quieren separar. Y creo que sí vale la pena pues aclarar este punto. Si bien es cierto, el hombre es un portador, es quien va contagiando, por así decirlo, este virus, no precisamente la pareja actual es la que va a presentar el virus de papiloma humano. Hay que recordar que el virus de papiloma humano tiene una frecuencia en el mundo. El 90% de la población mundial tiene virus de papiloma humano. Vaya, es una infección muy, muy común. Por estadística, se menciona que si una pareja o si una persona más bien ha tenido 2 parejas sexuales, las probabilidades de tener virus de papiloma humano es del 100%. Entonces, la verdad es que es una infección muy, muy común. Y se los comento porque sí es muy frecuente que cuando hacemos el diagnóstico o cuando nos sale el reporte en el Papa Nicolau o cuando sospechamos por colposcopía la infección del virus del papiloma humano, se enojan mucho con el esposo. Y ahí es importante hacer preguntas de cuántas parejas sexuales ha tenido, en ese caso, pues la mujer, que es en donde se detectamos esa lesión. Y si ha tenido más de una, o sea, 2 en adelante, las probabilidades que se haya contagiado en sus primeras relaciones realmente es alto. Y la latencia en que se adquiere la infección y de aquí a que manifieste una lesión puede tardar inclusive años.
hay algunos artículos que mencionan que puede tardar desde 2 semanas hasta 15 años y hay otros que mencionan que puede tardar hasta 45 años la aparición de una lesión secundaria por virus de papiloma humano. O sea que 45 años atrás adquirieron la infección, pero apenas está manifestando. Entonces es complicado decirles a los pacientes en la consulta si su esposo fue quien las contagió del virus de papiloma humano, más aún si han tenido varias parejas sexuales posterior a su pareja actual. Entonces es complicado saber en qué momento se obtuvo ese contagio. Entonces, normalmente cuando me pasa eso en la consulta, les explico esto y lo que les sugiero es que nos enfoquemos en el tratamiento, que es lo que realmente importa, ¿no? Resolver la lesión, resolver el problema, porque afortunadamente este es un padecimiento que si se detecta a tiempo es completamente curable. Son de los pocos cánceres en el mundo que nos da mucho tiempo para poder darnos cuenta de que tiene tal vez un cáncer inicial y que con solamente hacer un corte a nivel del cuello cervical, eso se cura. Entonces es importante entender la importancia de esos dos estudios porque son de los pocos cánceres que se pueden detectar a tiempo, pero que además tienen una curación alta si se hace oportunamente. Y a mí me gusta llevarlos ahí, enfocarlos ahí, en vez de ir buscando en dónde fue donde nos contagiamos, porque desgraciadamente no hay una prueba que podamos hacer y decir, este virus lo adquiriste hace 10 años, o hace 15 años, o la semana pasada. No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Y yo creo que en ese aspecto, yo creo que a final de cuentas, siempre la parte de empezar a crear la parte de las historias, creo que es lo que causa la parte del conflicto, ¿no? Pero qué bueno que lo comenta porque entonces no es difícil identificar en qué momento se adquirió. Es tema de divorcio. Hay gente que se ha divorciado por tener un reporte de un virus de papiloma humano, pero porque no entienden de dónde se pudo haber adquirido, y a veces haciendo ese análisis resulta que ellos mismos reconocen que no, pues sí, doctor, la verdad, anteriormente tenía una vida sexual muy activa, pues muy probablemente y fue donde se obtuvo, ¿no? Entonces sí, es un tema que todavía sigue generando esas dudas, ese reclamo a la pareja, ese reclamo al esposo, que si no entienden bien cuál es la fisiopatología, cómo se genera, cómo se adquiere, sí puede generar esto un problema serio en una relación. Muy bien. ¿Una mujer embarazada, doctora, se puede realizar una colposcopía? Sí se puede realizar una colposcopía. Sin embargo, muchas veces recordemos que la colposcopía pues es para confirmar el resultado de un Papa Nicolau alterado. Quizás si nos depende del trimestre en el que se encuentre la paciente embarazada, es donde ya vamos a decidir qué tratamiento le va a tocar. Hay momentos en que la lesión está muy profunda en el tejido y es necesario esperar a que termine el embarazo para poder tomar decisiones para hacer un tratamiento más agresivo en la mujer. Entonces, bueno, se puede hacer el Papa Nicolau y la colposcopía con fines diagnósticos. Y claro que hay que hacer tanto Papa Nicolau, y efectivamente, como bien lo menciona la doctora, si hay alguna situación, hacer una colposcopía, porque hay cáncer cervicuterino y embarazo. Claro. Y uno pareciera que no es frecuente. Sí es frecuente, sí pasa, en donde estando embarazadas justamente se detecta un cáncer en el cuello de la matriz. Y esa es la explicación por qué sí hay que hacer un Papa Nicolau y por qué sí hay que hacer una colposcopía si es que no se tiene una previa con un año de distancia, ¿no? Al tiempo que se enteraron del embarazo. Pero sí hay que hacer un Papa Nicolau y una colposcopía en el embarazo porque sí hay casos reportados de cáncer cervicuterino, cáncer vaginal, estando embarazados. Y obviamente, y hay que tratar el cáncer, porque esa es otra. Uno pensaría, bueno, que siga el embarazo y después tratamos el cáncer. No, se tiene que tratar el cáncer estando embarazada. Obviamente hay que evaluar, como todo en la vida, puede conllevar un riesgo. Aquí hay que valorar precisamente a la paciente, el estadio, el tipo de cáncer, qué tan avanzado está, qué es más beneficioso, seguir con el embarazo y tratamiento o interrumpir el embarazo y someterla al tratamiento. Vaya, esto no se... Es un conflicto. Esto no se elige
con un solo médico. De hecho, se hace un consenso en donde se toma esa decisión cuál es el mejor tratamiento para la paciente de acuerdo al tipo y estadio y edad del embarazo. Una pregunta para los dos. Si esto involucra, por ejemplo, al hombre y la mujer, donde el hombre es el portador, hablando del cáncer, ¿por qué no hay campañas precisamente para estudios respecto a lo que le toca al hombre? Porque siempre es hacia la mujer. Pues mira, específicamente, honestamente, no te podría yo responder por qué se va más hacia el lado Cuando de ya la hay, mujer. ya hay una situación, ¿no? Pero, por ejemplo, el esquema de vacunación es para niños y niñas y es algo preventivo. Sí, es cierto, hay mucho más. Hoy mismo, ahorita mismo estamos hablando sobre cáncer cervicuterino, cuando tal vez también tendríamos que darle el enfoque hacia el hombre, porque si él es el que lo propaga, Claro. pues tal vez una campaña de vacunación ayudaría mucho a reducir esos problemas. Pues tal vez ahí es una área de oportunidad muy buena, pues para poder impactar en este padecimiento. Es correcto, lo mismo que el doctor Ulises, no tengo una respuesta de por qué. Quizás es porque el gobierno de la mayoría de los países pues está enfocado en tratar, aunque realmente deberíamos de tener medicina preventiva. Hay que recordar que el cáncer cervicuterino es un cáncer que se presenta más en países en vías de desarrollo. Nuestro país es un país en vías de desarrollo. Por lo tanto, los programas de salud están enfocados a tratar y la mujer es la que presenta la enfermedad. El hombre es portador, el hombre transmite el virus, pero la mujer es la que desarrolla la enfermedad. Entonces, quizás por eso estos programas de salud y programas sociales van enfocados a la mujer, porque es una detección oportuna. Si se detecta oportunamente, se cura. Y esa pregunta es muy importante porque si bien es cierto, el hombre es portador, también desarrolla cáncer de pene. No con la frecuencia con la que una mujer pueda desarrollar un cáncer en el cuello de la matriz, pero también el hombre puede generar... ¿Cuál es la diferencia por la cual la mujer tiene más posibilidades de desarrollarlo que el hombre? Por la afinidad del virus al tipo de epitelio. El cuello de la matriz tiene dos tipos de células y son las que son más susceptibles a ese tipo de alteraciones. Es por sensible, vaya, es por afinación del virus. Le gusta más ese tipo de célula y por eso es que ahí es donde presenta más esas alteraciones. ¿Con qué frecuencia se debe realizar una colposcopía? Igual que el Papa Nicolau. Las guías sugieren que a partir de los 21 años o 3 años después de la vida sexual, si encontramos un Papa Nicolau alterado, se hace una colposcopía. Aquí también en esta pregunta me gustaría comentar que las guías marcan que se hace hasta los 65 años. Sin embargo, la literatura nos sigue diciendo que 45 años después de haber adquirido el virus de papiloma humano se puede presentar una lesión cancerosa, pues entonces yo creo que no habría un tope de edad. Es muy tajante decir, después de los 65 años ya la mujer no va a presentar un cáncer. Sí lo puede presentar. Si estuvo con una actividad sexual a los 50, a los 55, a los 60, evidentemente puede presentar un cáncer a los 60, a los 70, a los 80, a los 85. Entonces, aquí me gustaría comentar que pues yo creo que no habría un límite de edad. Muy bien. ¿Algo más que deseen comentar en relación a este tema del Papa Nicolau y la colposcopía? Sí, me gustaría que el mensaje fuera la prevención, que el cáncer cervicuterino, que si se detecta a tiempo, se puede curar y una manera de poder detectarlo, pues es hacernos nuestro Papa Nicolau, sugeriría yo, anualmente o dependiendo la condición médica de la paciente. Y también la prevención. Si si tenemos una vida sexual activa o hay varias parejas sexuales, pues el uso de preservativo para poder evitar el contagio. Se habla de que el sinónimo virus de papiloma va en relación a cáncer cervicuterino. ¿Todos los virus de papiloma pueden llevar al cáncer de cuello de la matriz? No, hablar del virus del papiloma humano es un mundo de virus. Hay en la actualidad más de 100 serotipos de virus de papiloma humano. Algunos pues no causan ninguna infección, simplemente se presenta y desaparece. El mismo cuerpo lo elimina. Otros son de tipo oncogénico, ¿qué quiere decir?
que son más probable que nos vayan a dar una lesión por cáncer cervicouterino y son agresivos. Y el virus papiloma humano se detecta por familias, por número. Por ejemplo, el virus 16, el 18 son de tipo oncogénico, el 31, el 33. Y hay otros tipos de virus papiloma humano que simplemente causa lesiones benignas, como las verrugas, que muchas personas las pueden detectar, son visibles a simple vista, pero no significa que sean un cáncer. Y yo, perdón, cuando ya está el cáncer instalado en la parte de la matriz, ¿hay alguna sensación? ¿La mujer lo puede identificar por medio de alguna molestia? Desgraciadamente, cuando lo detecta es porque ya el cáncer está muy avanzado. Al inicio no da ninguna sintomatología, ninguna. Por eso la importancia de hacerse esos estudios, porque si se esperan hasta que presenten un síntoma es porque el cáncer ha avanzado demasiado y principalmente da sangrados. Son esos sangrados abundantes, con un muy mal olor, con una fetidez. Puede haber otros síntomas ya mucho más avanzados de un cáncer, pero a nivel vaginal eso no da síntomas. Cuando es un cáncer inicial es completamente asintomático. ¿Algo más que deseen agregar para despedir el programa, doctora Liz? Pues nuevamente invitar a todas las pacientes a que se realicen su estudio de Papa Nicolau. Doctor Ulises. Pues bueno, el estudio ese de Papa Nicolau lleva muchos años el que a nivel mundial se sigue haciendo. Es un estudio de tamizaje. Si bien es cierto, lo que nos reporte el Papa Nicolau lo tenemos que confirmar, siempre lo tenemos que confirmar. Es un estudio de tamizaje, es un estudio que se debe de hacer a todas las mujeres que ya han iniciado vida sexual. De lo que nos reporte hay que darle un seguimiento. Igual tiene sus falsos positivos, que quiere decir que nos puede arrojar algo y cuando hacemos un estudio mucho más específico resulta que no, que estaba todo bien. Igual eso es posible, pero como un estudio de tamizaje es buenísimo, se lo deben de hacer. Es un estudio que si bien es cierto, es molesto, les puede evitar muchos problemas a futuro y que es necesario. Creo que hoy en día ya hay mucho más acceso para poderse hacer estos estudios, hay mucha más información. Entonces, este programa vale la pena para que las mujeres se empoderen y empiecen a tomar su salud con mayor responsabilidad, y el Papa Nicolau y la colonoscopia es un estudio de ellos y para ellos. Muy bien, en sus manos está la solución para evitar un cáncer y la decisión. Dejemos a un lado el tabú, el machismo de que no te lo hagas, porque eso es lo que lleva a la muerte a la mujer mexicana. Licenciado, ¿algo para despedirnos desde el punto de vista emocional? No, pues yo creo que a final de cuentas el que la persona esté tranquila va a ser en base a su propia responsabilidad. Siempre que hay una situación donde hay un pendiente, hay un miedo. A mí me ha tocado estar, por ejemplo, apoyando a veces en las campañas que se hacen, pero ahorita de lo que estoy escuchando es que se tendrían que hacer los dos estudios. Y normalmente siempre a veces hay personas que eligen uno. Entonces yo creo que aquí tiene que ir a la par los dos estudios. Pues a nombre de la directora general de esta empresa radiofónica del Núcleo Radiomina, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro productor en redes sociales de Minamérica, desde el cual le enviamos un saludo aquí al doctor Fernando Castañón Leo, un saludo al Gran Pez donde quiera que te encuentres, y a nuestra administradora local de esta empresa, la señora Isabel Velázquez. Gracias por todo el apoyo, al compañero locutor en turno. Cámaras y micrófonos de Minamérica, agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Gracias, ingeniero, por la nitidez de la imagen y el sonido. Nos despedimos a nombre de mis compañeros, el productor doctor Fernando Castañón Leo, del doctor Ulises Medina Toledo, del psicólogo Marcos Antonio León Hernández, de nuestra invitada de honor, en la cual la verdad nos sentimos muy contentos de estar con usted y compartiendo su experiencia en este tema tan importante para la mujer. Precisamente por eso invitamos a una mujer para que nos diera su punto de vista de la experiencia, sobre todo usted como mujer, como nos lo hicieron saber en el tema de embarazo y parto, que por qué no se traía una mujer. Bueno, está una mujer con nosotros, no solo en el ámbito como ama de casa,
sino también como especialista en el campo de la ginecología, y se trata de la doctora Lisbeth del Carmen González Jara. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, le da las gracias y los invita para que el próximo sábado estén con nosotros en una edición más de Pregúntele a su médico. Hasta la próxima. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.